Capítulo 9. Un reencuentro inesperado. El edificio estaba frente a él. Era una construcción algo menos contemporánea que los colegios actuales, pero sin embargo disfrutaba de un diseño arquitectónico privilegiado para la realización de actividades escolares. Un ejemplo de ello era su magnífica iluminación natural. De forma premeditada, las aulas estaban situadas a línea de calle en un muro acristalado, para que al estar sus grandes ventanales en la pared más larga, la superficie total y proporcional de ellas respecto al suelo fuera la mayor posible. Además, las salidas de sus clases que daban a amplios pasillos contaban con este tipo de acristalamientos, y rodeaba todo el perímetro del orfanato. La luz que penetraba en su interior era intensa hasta bien entrada la tarde. Se dispuso a acceder al colegio sosteniendo entre sus manos un subfusil semiautomático marca Eckler & Koch MP5, fabricado en 1976 en Alemania, con un peso de 2,54 kilogramos y una longitud de cañón de 225 milímetros. Tenía una potencia en sus ráfagas de 800 balas por minuto. Lo portaba fuertemente sostenido entre sus brazos. El edificio contaba con 3 plantas y llevaría un buen rato copar cada una de ellas. Había venido a cometer una masacre, y llevaba en la bolsa que colgaba sobre uno de sus hombros más de 10 cargadores repletos de proyectiles. En la primera planta estaban los despachos y salas de educadores que fueron los primeros en caer. Los disparos indiscriminados del muchacho alcanzaron a los primeros que encontró a su paso. Los agujeros de balas convirtieron aquella planta en un queso de Gruyère. La sangre teñía de rojo el suelo de mármol amarillento de aquel sitio en una estampa aterradora, que parecía salida de la escena más tenebrosa de una película de Hollywood. Siguió subiendo planta a planta, repitiendo la misma operación mientras los cargadores iban cayendo al piso vacíos uno detrás de otro. Los gritos del desconcierto y de terror se sucedían sin parar desde el primer estruendo de los disparos de su ametralladora. Las aulas se ubicaban a partir de ese lugar del orfanato. Entró en cada una de ellas disparando ráfagas sin parar. Algunos chicos tuvieron suerte y lograron escapar, mientras el muchacho dirigía el cañón del subfusil hacia una dirección concreta. Aunque no todos se libraron, ya que el chico de tan solo 9 años iba girando el arma 360 grados sobre sí misma, al tiempo que apretaba el gatillo, alcanzando a un número muy elevado de personas, ya fueran niños, vigilantes o profesores. Subió a la tercera haciendo lo propio. El colegio se llenó de cadáveres en tan solo unos minutos. Los grandes ventanales de aquel edificio lucían ahora teñidos de rojo, en una de las masacres más grandes ocurridas en Estados Unidos hasta la fecha. Llegó hacia el último rincón del orfanato y lo hizo disparando indiscriminadamente hasta que de pronto se detuvo. Un niño de unos 15 años se apostaba frente a él. Se llamaba Kevin, y le conocía. Al menos le recordaba, aunque de forma vaga. Por alguna razón no disparó contra el muchacho. Kevin se había quedado inmóvil ante su presencia. Sabía que iba a morir y por eso antes de que se produjera ese fatal desenlace le dijo: «No lo hagas, Eric. Está allí», indicándole al mismo tiempo con una de sus manos una sala cercana donde se solían guardar los enseres de la limpieza. Eric optó por dirigirse hacia aquel lugar. Abrió la puerta y alguien agazapado entre los cubos de fregonas estaba suplicando por su vida. Le apuntó con el arma descargando toda su ira y el resto del cargador sobre él. Era el hombre de las golosinas. Eric se despertó zarandeado por Eva en un intento por sacarle en lo que parecía estar sufriendo una terrible pesadilla. Le había oído gritar desde su habitación y acudió rápidamente creyéndole en peligro. Pero solo fue un mal sueño, otro más en esos últimos días. Aunque este era nuevo. Se había visto a sí mismo en el lado contrario de algo que había sucedido hacía casi 20 años. Fue tan real, pensó. Era como si de alguna manera fuera un recuerdo y al mismo tiempo un sueño, ya que había elementos del mismo totalmente imposibles, como la edad de ambos, las mismas en una realidad contraria de cuando había ocurrido. Además, el gordo ceboso se había convertido en Salvador Rivas. Su mente sugestionada unida a ese pasado traumático le había jugado una mala pasada o significaba algo más. La sensación de haberlo vivido de esa manera fue tan real, que más que una pesadilla parecía verdaderamente un recuerdo. Pero eso solo era un pensamiento por su necesidad de sacarle punta a todo. Estaba claro que no había pasado así por mucho que lo sintiera. Eva, su tutora de intercambio, iba ataviada con una bata de andar por casa modelo verano. Era de tela fina parecida a la seda. Ella era más bien delgada, y aún teniendo casi el medio siglo conservaba la belleza de la que había disfrutado toda su vida. Físicamente difería bastante de Juan. Parecía mucho más joven que su marido y según las normas estéticas que nos planteaba la vida, comandadas por las casas de moda, una mujer como Eva no era habitual verla con alguien como él. Juan era todo lo contrario. Rechoncho, casi sin cabello y además bajito. El secreto era el amor que se tenían mutuamente y la humildad que les sobraba. Se querían como se quieren dos adolescentes en su primera experiencia amorosa, y así había sido desde el comienzo de la relación. Más de 40 años juntos. Desde la niñez prácticamente hasta la actualidad.
¿Estás bien, Eric?, dijo preocupada. Ahora sí, tranquila. Solo fue una maldita pesadilla. Estás muy raro desde que has venido. ¿Está pasando algo que debamos saber, Eric? Estuvo a punto de contarle algo de lo que estaba pasando, los sueños de su niñez que habían regresado después de más de 10 años. Pero se acordó de la promesa que le hizo a Juan y solo dijo: no, tranquila. Solo ha sido una pesadilla. Supongo que si me ves algo raro, debe ser preocupación por Clarice y su estado. Necesito cargar mi celular. Con todo esto de los niños secuestrados se me olvidó hacerlo, y ni siquiera la he llamado para que supiera que llegué bien. Le explicó Eric al mismo tiempo que se incorporaba de la cama. Por eso no te preocupes, replicó Eva, anoche llamó, y es verdad que estaba algo preocupada, pero al menos sabe que llegaste de una pieza. Así que llámala tal como te duches y te despejes. Sí, por supuesto. Eso voy a hacer inmediatamente, corroboró el muchacho. Coge mi teléfono y llama, le invitó ella. De acuerdo, gracias Eva. Le agradeció. El patrullero de la Guardia Civil entraba por el camino de tierra a las afueras de Taonte. Villanueva iba en el asiento contiguo mientras el agente Carrasco manejaba el vehículo. Redujo la marcha para evitar levantar el polvo demasiado a su lado. A ella le empezaron a llegar un sinfín de imágenes a su cabeza, recuerdos de una vida ya pasada de cuando era más joven. Villanueva era natural de la comarca y hacía más de 25 años que la había abandonado por diversos motivos. Uno de ellos fue buscarse una carrera y la había conseguido en la Guardia Civil. La vivienda de Rivas se apostaba justo al final de aquel camino. Nunca se habría imaginado que iba a volverle a ver como persona investigada, bueno, más bien interrogada por algo relacionado con la desaparición de esos niños. Era como una ironía cruel del destino que la castigaba una vez más. Ellos se conocían bastante bien, y estaba a menos de 100 metros de distancia de reencontrarse con alguien que había sido una parte muy importante, en una etapa anterior de su vida. Carrasco aparcó el patrullero a escasos metros del Ibiza rojo de Salvador Rivas. Bajaron del vehículo y pulsaron el timbre de aquella finca. Al cabo de unos segundos un hombre se acercó a la cancela de metal del terreno. Era Rivas, que se quedó algo perplejo al ver a Villanueva al otro lado de la misma. Hola, Salvador, ¿cómo estás?, dijo ella. Qué sorpresa, contestó con un tono de voz tranquilo. La teniente Villanueva en mi casa, apuntilló. Por desgracia no es una visita de cortesía, es más bien de trabajo, confesó Villanueva. ¿De trabajo? No entiendo, dijo. Te he visto por la televisión. No he sabido nada de ti desde hace más de 25 años y eres jefa de la UCO de la Guardia Civil. Estás encargada de llevar el caso de esos niños desaparecidos, y ahora vuelves a la comarca para decirme que... Visita de trabajo, dices, es que soy sospechoso de algo, ¿es eso?, le expuso. Solo tengo una pregunta para ti relacionado con este caso. Hizo una pequeña pausa y continuó. Tenemos vigilado desde hace un tiempo a Ciro Gómez. Ayer te vieron en sus dominios aceptando un sobre, presumiblemente de dinero. Lo único que venía a preguntarte qué hacías allí en compañía de ese delincuente investigado por múltiples delitos, le informó ella. Sé perfectamente quién es Ciro Gómez, y es verdad, ayer estuve en su negocio. Es un cliente más de tantos que tengo en esta comarca. Se le habían ido los congeladores y fui para arreglarlos. Eso es todo. Por supuesto no trabajo gratis y me pagó el trabajo realizado. ¿Es un delito? Si lo es, soy culpable, confesó de forma irónica. Eso imaginé, contestó Villanueva a las explicaciones dadas por Rivas. Entiende, Salvador, que mi trabajo me obliga a venir y preguntarte por esto. Supongo que será así. Tengo el parte de trabajo ahí mismo en el coche, te lo enseño si quieres. Además también supongo que le habréis preguntado al señor Gómez dando exactamente la misma respuesta, ¿no? Estamos en ello, contestó. Si no te importa me gustaría ver ese parte, así todo quedará explicado, expuso Villanueva. El hombre hizo lo propio y se acercó al Seat Ibiza en busca del recibo del trabajo realizado. Villanueva se quedó cariacontecida mientras tanto. Para ella no era fácil estar delante de Salvador Rivas. Habían estado casados en el pasado y le había abandonado para buscar una vida mejor, y alejarse tanto de él, como de aquel pueblo. Necesitaba olvidar en la medida de lo más posible un hecho sucedido por aquella fecha que nunca fue capaz de asimilar. Aquí lo tienes, dijo Rivas al mismo tiempo que le pasaba un papel con la hora y el trabajo exacto que había realizado en aquel establecimiento. Villanueva lo observó durante un instante aceptando la versión dada por Rivas. Muy bien, ya está. Perdona el haberte molestado, pero mi trabajo me obliga, se disculpó ella. ¿Y ya está?, exclamó el hombre. ¿A qué te refieres?
No vas a decir nada más sobre lo que pasó hace 25 años. ¿Nada? No es el momento, Salvador. Ahora no. Contestó Villanueva volviendo al patrullero. Rivas lo siguió. ¿Ahora no es el momento? ¿Y cuándo lo será? Dentro de otros 25. ¿Es eso? Su voz estaba cargada de resentimiento. El agente Carrasco estaba sorprendido por todo lo que estaba pasando allí en ese momento. No tenía ni idea de que su jefa y ese hombre habían sido algo más que amigos o conocidos en el pasado. Ni siquiera sabía hasta ese momento que Villanueva era de la zona y descubrirlo así le había dejado un poco en shock. Tuve mis razones para hacer lo que hice, dijo ella mientras se introducía en el coche. Tuviste tus razones, ¿y dónde entro yo en todo esto? Lo sabes perfectamente, Salvador. Para ti no fue igual, tú lo llevaste de una manera diferente, parecía como si no te importara lo suficiente y yo no pude quedarme impasible y aceptarlo como hiciste tú. Le explicó. Yo también sufrí las consecuencias de ello. Y solo. Le recriminó. Villanueva no volvió a contestarle. Carrasco arrancó el patrullero y dando media vuelta emprendió la marcha para salir inmediatamente de aquel lugar. Eric había estado hablando con Clarice un buen rato después de desayunar en casa de la pareja. Se acomodó en el sofá del salón. Allí estaba Juan mirando un poco la televisión. ¿Qué pasó anoche, Eric? ¿A qué te refieres? Ya sabes. Lo dijo en voz baja para que Eva no pudiera saber de qué estaban hablando. No, anoche solo salí a tomar algo con Estevitan. Fuimos a Almadara a un local nuevo y estuvimos pasando el rato. Sin embargo, pasó algo muy extraño en el transcurso de la noche, entonces no le di mucha importancia, pero he tenido una pesadilla muy real y están relacionadas las dos cosas. Es tan extraño que no puedo siquiera imaginar lo que está pasando, todo está conectado. Le explicó también bajando su tono de voz. Espera, Eva va a salir en un momento y ahora me cuentas eso, dijo Juan totalmente intrigado. Unos minutos más tarde salía Eva por la puerta. Se dirigía al mercado a comprar cosas que necesitaba y ese momento lo aprovechó Eric, para poner en situación al hombre. Lo primero es que esas pesadillas que tenía de niño han vuelto hace solo unos días. ¿Las de la luz y el agua? Le interrumpió Juan. Sí, aunque con una diferencia. Los sueños difieren un poco con los habituales, digamos que tienen, al menos el último, aspectos distintos del original, pero además está el de anoche. ¿Qué soñaste anoche? ¿Recuerdas la historia del orfanato con Kevin que os conté el otro día? Dijo Eric. Sí, era terrible. Anoche soñé que yo era Kevin, bueno, no exactamente así, no es que fuera él, era yo pero con lo que hizo él. Experimenté en carne propia aquella masacre siendo yo el asesino, y el gordo ceboso acosador de Kevin, ahora era Salvador Rivas. Lo dijo al mismo tiempo que la expresión de su rostro denotaba un no entender nada. Vuelves a estar sugestionado con todo esto, dijo Juan no aceptando nada místico. Es posible, pero como te decía antes, anoche antes de dirigirnos hacia el local de copas, estuvimos cenando algo en una terraza de la plaza principal de Almadara. Estaba casi lleno. Por un momento me pareció ver a Kevin, estaba de espaldas sentado en una mesa a algunos metros de nosotros. Junto a él, había una pareja, parecían sus padres y estaban disfrutando de la cena como cualquier familia. Me quedé observando porque te aseguro que desde atrás era él. Sabía que era imposible, era un niño que se le parecía mucho, así que no podía ser Kevin. Pasada la noche, la familia terminó su cena y se dispusieron a levantarse de sus asientos. Me quedé totalmente estupefacto porque al darse la vuelta ese niño era exacto a él. No podía ser, era imposible, pero de alguna manera sí lo era, no sé explicarlo, como si se hubiera reencarnado en ese niño, y ahora sí podía disfrutar de sus padres fallecidos en un accidente de coche, en otra vida. No sé, Juan, todo es muy extraño. Además se me quedó mirando y me sonrió antes de perderse con su familia, entre la muchedumbre de aquella plaza abarrotada de gentío. Solo era un chico que se le parecía, Eric. Tú siempre tuviste demasiada imaginación, y no te lo digo en tono recriminatorio, en realidad es al revés. Tienes una mente maravillosa, pero a veces tenerla implica aceptar cosas que no son la realidad. Dijo Juan para dar una explicación coherente y razonable. Sí, he pensado en ello, y si solo fuera eso, pero hay que unirlo a todo lo demás, presentimientos, intuiciones, casualidades, etc. Aquí hay mucho más de lo que parece y siento que no me falta mucho para averiguarlo. Sentenció Eric totalmente seguro de lo que hablaba. ¿Y sobre Rivas averiguaste algo? Ayer le estuve siguiendo a ver si visitaba el lugar donde tiene a los chicos, pero no hubo suerte. Aún así no voy a desistir. Tengo que ver la manera de entrar a su finca y buscarlos allí. Es posible que los tenga en algún lugar de aquel terreno. ¿Vas a allanar su casa? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?
dijo el hombre totalmente escandalizado y aterrado por las consecuencias que tendría estuviese acertado o no. Como ya te dije en una ocasión, si me equivoco con esto, podré vivir con ello.